Bienvenido a este quinto episodio de Manifest Studio. Mi nombre es Sorelis Cuba y hoy tenemos a una invitada especial, la licenciada Limaris Ortiz. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por recibirla y estar aquí con nosotros. Limaris es patóloga de habla de lenguaje, graduada en la Universidad de Albizu en San Juan y tiene un bachillerato de educación en la Universidad de Puerto Rico y también una certificación de autismo otorgada en la Universidad de Puerto Rico. Limaris es dueña y directora clínica de PR Therapy Corner, que lleva una práctica privada que ofrece consultoría, orientación de habla y lenguaje. También acompaña a familia y a escuelas. Así es. Su trabajo se distingue por integrar evidencia científica, sensibilidad cultural y estrategias centradas en las personas, promoviendo así el desarrollo comunicativo en contextos naturales y funcionales. Bienvenida, Limaris. Gracias por recibirme. Gracias a ti. Una vez más te damos la gracia y la bienvenida a este tema que va a estar súper maravilloso. Este es un podcast súper informativo, yo diría bien emocional. Es un tema que está impactando ahora mismo a la sociedad. Sobre todo, este podcast está dirigido a esas madres que han recibido un diagnóstico y no tienen ninguna herramienta, o aquel padre que también, o familia que haya recibido un diagnóstico y no tienen herramientas, o a la sociedad completa que no conoce sobre el tema del autismo o alguna otra patología de desarrollo. Entonces, Limaris, cuéntanos un poco de ti y descríbenos tu trabajo como patóloga. En mi caso, ¿verdad? Tengo, como bien mencionas, un background en el área de educación y siempre me han encantado los niños, siempre he tenido como ese imán para, ¿verdad? En todos los cumpleaños, estar conectando con niños, etcétera. Así que yo sabía que quería estudiar algo relacionado a las familias, a los niños. Y estudié educación y posteriormente entonces hice la maestría en patología del habla. Y una vez yo salí a la calle a trabajar, uno se gradúa bien confiado, en que sabe bastante. Y no es hasta que uno sale que se da cuenta por dónde voy a empezar con estos casos un poquito más complejos o que requieren de cierto tratamiento específico que a lo mejor lo leí en un libro, pero no encuentro cómo ejecutarlo. Así que ahí es que decidí, tengo que regresar a la universidad otro año más y hacer una certificación en el área de autismo porque era la mayoría de la población que me estaban asignando para trabajar como patóloga del habla. Claro. Y ahí noté que habían unas necesidades y áreas de oportunidad en la parte social, en la parte de la prosodia, la fluidez, el lenguaje, y también en el entorno y la aceptación social, familiar, adiestramiento. Así que ahí, ¿verdad? Empezó mi carrera como tal, y es en lo que más me he concentrado en los pasados años, es apoyar a las familias en este proceso y que se dé una comunicación funcional, dirigirlos y apoyarlos en el proceso de buscar los recursos, los servicios, en el proceso de aceptación también, y hacer ciertas modificaciones en estos planes centrados en el niño o niña o en el participante para así lograr el mejor resultado posible. Así es. Y doy fe de eso porque mi hija está actualmente recibiendo terapias con Limaris. Así es. Así, háblanos un poco para que la audiencia también entienda, porque este podcast es más informativo que otra cosa. Sí. ¿Qué es el autismo? ¿Verdad? Para estas personas que nunca han escuchado hablar de esto, o para esos padres que posiblemente están dudando, tienen esa dudita en su corazón. ¿Verdad? Si nos dejamos llevar por el DSM-5, que es el libro de los psicólogos, ¿verdad? De manera informal, es una guía donde se recopilan todos los diagnósticos que realizan los profesionales de la salud mental. En este caso, ¿verdad? Podemos describir que el trastorno de espectro autista es un tipo de neurodivergencia y presenta un cúmulo de características particulares
donde entonces estos profesionales de la salud se aseguran de mirar si en diferentes contextos, desde la infancia temprana, hay unas características y una sintomatología presente. Y ahí van mirando el juego, ahí van mirando su comunicación, su interacción social, van mirando si tienen ciertos movimientos repetitivos, ciertos patrones, cierta inflexibilidad, ¿verdad? Y van recopilando toda esta información. También pueden compartir cuestionarios a las maestras, hacer un historial, una toma de historial a la familia también, ver cuál ha sido la trayectoria de este niño o niña, conocer si ha tenido exposición también con pares, ¿verdad? Tener diferentes experiencias escolares o si solamente ha estado en la casita. Y entonces así pueden ir llegando a hacer un diagnóstico diferencial. Digo esto porque no todo es autismo, ¿verdad? Hay niños que presentan un problema del habla y lenguaje, pero no tiene autismo. Hay otros niños que tienen otros diagnósticos, ¿verdad? Como un déficit de atención, retos en el área sensorial o de procesamiento, niños con pérdida auditiva, que cuando más pequeños pues tienen retos en la integración social o respondiendo por su nombre, pero era causado por la pérdida auditiva. Así que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y eso se logra realizando todo este proceso abarcador que mencioné y administrando unas pruebas estandarizadas para así determinar, número 1, si en efecto es autismo o no, y número 2, determinar si le acompaña un problema de habla y lenguaje también, si presenta catatonia o no, si presenta deficiencia intelectual o no, y qué nivel de apoyo requiere. No existe autismo severo, autismo leve, sino que son niveles de apoyos que necesita el estudiante o el participante. Nivel 1, requiriendo el menor apoyo. Nivel 2, apoyo sustancial. Y nivel 3, apoyo en todo momento, en la mayoría de las destrezas, de las tareas del diario vivir, ¿verdad? Y para comunicarse, etcétera. Limaris, cuéntanos un poco a nivel isla de Puerto Rico, ¿cuál es el porcentaje que hay actualmente, si tenemos ¿verdad? Esos porcentajes de niños autistas aquí en Puerto Rico? Ciertamente necesitamos datos actualizados, ¿verdad? No sé si esto lo van a trabajar a través del Instituto de Estadística o con el censo o a través de recopilar la información que tiene ya el Departamento de Salud a través del registro, con el registro que también tiene el Departamento de Educación para por lo menos llegar a un estimado más cercano, pero necesitamos data más actualizada y también necesitamos datos que incluyan a los adultos, porque la mayoría de la información que tenemos es de la población pediátrica, pero no tenemos información suficiente de la población adulta con el diagnóstico de autismo. Así que, pues, en verdad, en resumidas cuentas, sí necesitamos más información. Sí sabemos que ha ido en aumento, ¿verdad? Puede ser porque ahora se habla mucho más, ahora hay más conocimiento y se refiere más. Y también, ¿verdad? Conocemos que más o menos entre el 2022 al 2023 había una cifra bastante grande, bastante, yo diría que hay que prestar atención en el Departamento de Educación, donde se hablaba sobre más de 9,000 niños, quiero decir. Así que esto hay que mirarlo, porque significa que tenemos que prepararnos no solamente en el ámbito educativo, sino también qué pasará después que estos niños se gradúan o terminan el proceso en el Departamento de Educación. Necesitamos empleo, necesitamos vivienda, servicios de salud, prepararnos porque van a envejecer eventualmente, así que todos estos programas de cuidado en la vejez, pues van a necesitar prepararse para poder apoyarles de forma adecuada. Sí, definitivamente es un tema bastante preocupante una vez, sobre todo para nosotros también los padres que tenemos hijos con diagnósticos de autismo. Uno se pone a pensar siempre cuando uno no esté, qué va a pasar con ellos. Entonces yo siempre he dicho que uno se tiene que preparar, ¿verdad? Tiene que tomar acción desde que están pequeños. Hay personas que no lo pueden tomar, que no pueden tomar una acción porque viven el día a día,
pero hay personas que sí pueden. So, también es preocupante que el Departamento de Salud o de Educación no tenga esas cifras y que tampoco pueda saber las cifras de estos niños, de estos adultos, para poder ofrecer ellos mismos trabajo o poder tomar alguna acción para estos jóvenes que actualmente están en sus casas sin hacer nada y con padres que posiblemente son envejecientes también. Esto es sumamente preocupante. Totalmente de acuerdo. Estos números son importantes conocerlos porque son los que nos van a ayudar ¿verdad? Tengo que hacer la salvedad. Sé que hay propuestas y que hay Exacto. proyectos y que están tratando de obtener la información más actualizada posible, pero necesitamos compartirla, publicarla, reunirnos y asegurarnos de que también nos movamos hacia la dirección donde hayan políticas públicas que favorezcan y apoyen a esta comunidad, porque ya no podemos decir que van a estar encerrados en la casa para el resto de su vida. Pueden ser personas sumamente creativas, personas sumamente productivas, personas que tienen unos talentos increíbles. Claro. Pues ¿por qué no adiestrarles, dirigirles, apoyarles para que entonces sean seres totalmente funcionales en la comunidad? De acuerdo contigo, completamente. Y creo que podríamos tener un potencial valioso que está sin hacer nada. Correcto. Porque no todos los jóvenes autistas, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Son personas que no son funcionales. Claro. Son personas que tienen una capacidad tremenda y que pueden llegar a cualquier lado que ellos quieran. Y todos tienen fortalezas. Todos los seres humanos tenemos habilidades y tenemos fortalezas. Exacto. Hay que encontrar cuáles son y de ahí entonces se va, ¿verdad?, guiando y apoyando en el proceso. Nadie nace sabiendo y hay que apoyarles, enseñarles, practicar. Si tenemos que adaptar a través de visuales, a través de simplificación de tareas, a través de prácticas repetitivas con apoyo, con supervisión específica, pues vamos a diseñar el programa para hacerlo de tal forma. Sé que hay unas iniciativas que, ¿verdad?, han comenzado, pero esto muchas veces se concentra en el área metropolitana y las personas que viven en otras partes de la isla no siempre se benefician de estas oportunidades también. También yo creo, Limaris, que muchos padres se encierran al tener un diagnóstico de su hijo para no ser etiquetados ni señalados por la sociedad. Entonces prefieren no salir, prefieren no inscribirlos a jugar fútbol porque los van a señalar, se van a burlar. Prefieren no llevarlos a hacer cualquier actividad porque no van a socializar. Creo que también los padres tenemos que ser más abiertos y la sociedad también tiene que aceptar a estos niños porque son niños funcionales. En muchos casos son funcionales. Sí, aquí es bien importante reconocer que las familias pasan por unos procesos. Una vez se enteran de un diagnóstico, muchas familias pueden pasar por un proceso similar al del duelo, ¿verdad? Porque tú estás cerrando la idea que tú tenías de lo que iba a ser tu hijo o hija para reconocer, aceptar y ver a tu hijo o hija como es. Y una de las cosas que yo siempre les digo a la familia, número uno, es escucharles, porque llegan con tantas ideas en la mente, tantas preocupaciones, tanta frustración, están buscando respuestas, a veces hasta buscando culpables. Son tantas cosas que pasan por la mente de una familia en este proceso que no les podemos jugar, le vamos a escuchar, hay que validarle, pero también yo no recomendaría que se queden ahí. No es solamente preocuparse, es ocuparse. Y es mientras más rápido usted pueda recordar que ese diagnóstico no solamente va a servir para poder brindarle los servicios que su hijo o hija va a necesitar, para ofrecerle los acomodos y el apoyo que necesita, sino que sigue siendo su hijo. El mismo hijo o hija de ayer, antes de tener el diagnóstico, sigue siendo el mismo hijo o hija hoy. Así que es seguir reconociendo quién es esta persona, qué habilidades tiene, qué fortalezas tiene,
pero también qué áreas de oportunidad y cómo entonces vamos a ir a apoyarle. No es quedarse en el miedo, no es quedarse en la tristeza, no es quedarse en ese duelo y decir, bueno, ya que ya tiene un diagnóstico, no va a poder lograr nada. No, discúlpame, no, no necesariamente. Y a veces para nosotros los profesionales es un poco difícil tener que sentarnos de una manera empática, sabiendo que este niño, niña o joven tiene un potencial increíble y a veces la misma familia les limita en lo que pasan por sus procesos. Es difícil para nosotros ver eso también, Claro. así que nos toca irlos guiando en este proceso para que reciban el apoyo emocional y mental que también van a necesitar, porque no es fácil, no lo Yo es. como madre que recibió un diagnóstico te puedo decir que aquí falta ese apoyo psicológico y emocional para los padres que recibimos un diagnóstico, por lo que acabas de decir. Nadie espera un diagnóstico como ese para su hijo. Nadie. Pero si lo miramos desde el amor y empezamos a ver las cosas desde el amor, podemos ver muchas habilidades en nuestros hijos. Muchísimas. Cosas que a veces nos impresionan. Más bien, yo creo que nosotros los limitamos a ellos, como dijiste tú. Nosotros como padres, por el miedo, por el temor, por el desconocimiento, que creo que es una de las cosas que más a mí me, me preocupaba, era que cuando me dieron el diagnóstico yo no sabía que era el autismo, yo no sabía por lo que iba a pasar, yo no sabía que tenía que recibir terapia, yo no sabía, o sea, yo sabía que había algo porque como madre vengo trabajando este proceso de que mi hija tiene 1 año y 8 meses y ella tiene 6 años. Yo sabía, había algo en mi corazón que me decía que algo no venía bien, y me empecé a ocupar desde que tenía 1 año y 8 meses, pero no tenía la orientación correcta. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué tiene que hacer una familia que no ha recibido todavía un diagnóstico o que ya lo recibió? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Definitivamente, ustedes como padres y madres conocen mejor que nadie a su hijo o hija. Y si, ¿verdad? En algunos casos este niño o niña pues no tiene hermanos, no tiene primos y hay veces que la familia no conoce los hitos del desarrollo, qué se espera para cada etapa. Así que es importante consultar con el pediatra. Toda duda, toda pregunta, ir viendo las tablas y las escalas del desarrollo, qué se espera para la edad. ¿Qué se espera para los 6 meses que gatee? Si no lo ha hecho, vamos a mirar esto entre 6 a 10 meses. Si al año no ha caminado, vamos a ir mirando esto. ¿Por qué? Hay que ir mirando también ese balbuceo, esas primeras palabras a partir del año. Si a los 18 meses no está apuntando, señalando, realizando gestos faciales, imitando, y se está quedando atrás en estos hitos del desarrollo, hay que ir mirando. Si no está colocando algunas piezas del rompecabezas, tomar turnos, buscar juego social con los demás, vamos a ir mirando. Si está haciendo algunos movimientos repetitivos o dando vueltas o caminando de un lado al otro, si está alineando los juguetes y no necesariamente jugándolos de cierta forma o es un juego repetido, memorizado, pues vamos a ir mirando estas cosas. No estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Porque es un juego diferente, pero vamos a ir mirando esto. Si usted señala, apunta y el niño no busca y vuelve y le mira, pues vamos a ir mirando esto. Todas estas son prerequisitos del lenguaje, atención conjunta, imitación. Todas estas cosas tienen que pasar antes que un niño hable, se comunique y converse. Así que por eso es que muchas veces la primera evaluación que se hace es la del habla y lenguaje. Okay. Es la del habla y lenguaje porque es usualmente el primer indicador que se dan cuenta, tiene casi 2 años y no tiene suficientes palabras para hacer frases. Okay. Aquí hay algo que, ¿verdad? Como que está quedándose un poco más atrasado en este desarrollo. Pero de ahí vamos mirando que hay otras cosas también a nivel social, a nivel de gestos, a nivel de juego, que tampoco están a la par con lo que se espera en el desarrollo según las escalas. Okay. De ahí, definitivamente, luego de conversarlo con el pediatra, y volvemos, su intuición, sígala. Si usted tiene dudas, pregunta, y no le responden sus dudas, busque una segunda opinión. Nunca está de más.
es su derecho, es su Claro. derecho. Así que luego de consultarlo con el pediatra, mirar estas escalas del desarrollo, hacer los referidos pertinentes, si es una evaluación del habla, si es una evaluación en el área de terapia ocupacional, si estamos viendo una variación en el área sensorial, en el área motora, si estamos viendo unas necesidades en esa parte, ¿verdad? Valga la redundancia, en la parte motora de la ambulación, la coordinación en su musculatura, pues consultar a un terapeuta físico y al fisiatra. Si tiene problemas de alimentación y tragado, tenemos muchos niños que su proceso de aceptación de alimentos sólidos se atrasó muchísimo. No empezaron la alimentación complementaria a los 6 meses, sino que fue posterior. Y ahí cuando vamos viendo, habían unas necesidades en el área sensorial desde muy temprana edad. Y pues la parte educativa a veces avanza muchísimo en la parte, en lo estructurado y repetitivo, como las letras, las figuras, los colores, que son siempre las mismas, no son cambiantes. Así que se las memorizan, las repiten y son expertos y algunos hasta aprenden a leer muy temprano. Así que todas estas cosas las vamos mirando y como dije, ciertamente una vez se van haciendo estas evaluaciones pertinentes, lo importante es la intervención temprana que tú mencionaste, es trabajarlo, es que la familia sepa cómo van a estimular estas habilidades, estas destrezas, para entonces irle preparando para lo que está allá afuera, irle preparando para lo que va a haber en la escuela también, sus destrezas de vida independiente, comer solito, vestirse, entre otras cosas, todo con un enfoque funcional. ¿Cómo esto que yo le estoy enseñando hoy le va a servir mañana cuando yo no esté? Si tienes esa mentalidad, créeme que te va a funcionar para toda la vida, porque aunque ustedes no lo crean, eso puede salvar tu vida. Si tú cuando seas mayor tienes alguna situación de emergencia y nosotros le enseñamos a marcar el 911 en caso de emergencia, puede salvar tu vida. Así que eso no se empieza a los 18 años, Sí. se empieza desde temprana edad. Súper interesante, de verdad que sí. Entonces, Limari, ¿recomiendas entonces que a nivel de padres vayan primero para un patólogo de habla para que hagan una evaluación? Primero, me imagino que tienen que ir al pediatra para evaluaciones del oído, de la vista, para ir descartando posibles problemas de desarrollo. Entonces, para ¿recomiendas que vayan a una patóloga de habla para hacerle una evaluación primero? Siempre y cuando presente un rezago en sus destrezas de Claro. comunicación, poco balbuceo, pocas palabras, pocos sonidos, personas no familiares no pueden entender sus mensajes o repite canciones, libretos de películas, pero no puede comunicarse con sus pares. Esto va a meritar una evaluación por un patólogo del habla. Para mí es bien importante que sepan que un patólogo del habla puede evaluar desde el nacimiento a un bebé, mirando sus reflejos, mirando esta parte de la alimentación, tragado, la lactancia y otras Claro. cosas, que a veces me dicen, pero ¿y por qué un bebé de 18 meses va a ir a una patóloga del habla? Yo le digo, hace rato, hace mucho tiempo atrás, una patóloga pudo haber mirado cómo va su desarrollo, cómo van sus prerequisitos, lo que va desde antes. Y siguiendo la línea de la pregunta, ¿qué servicios existen aquí en Puerto Rico para las personas que no tengan recursos, ¿verdad? Que no puedan pagar una patóloga, para esas mamás? ¿Sabes de algún? Ok. Definitivamente. En Puerto Rico, de 0 a 3 años, está el programa de Avanzando Juntos a través del Departamento de Salud. Aparte de esto, está el plan médico vital, que, ¿verdad? Con el referido del pediatra, si hay ciertas sospechas, ciertas preocupaciones, el plan cubre ciertos servicios también, como terapias del habla, terapias ocupacionales, siempre y cuando ¿verdad? Amerite el servicio. Y para esto, pues, tiene que ser evaluado. También hay otros programas a través de fundaciones, a través de organizaciones que se pueden revisar. Y si uno tiene una sospecha desde temprana edad, porque una evaluación de autismo podría ser tan temprano como los 18 meses, si ya se ven unas necesidades particulares, pobre atención visual, movimientos repetitivos, rezagos en el lenguaje, pobre atención conjunta, entre otras cosas, se puede buscar una evaluación
a través del Centro de Autismo, que trabaja de 0 a 3 años. Ok. Posterior a los 3 años está el Departamento de Educación y también están los centros pediátricos que existen alrededor de la isla. Y ahí, pues entonces, posteriormente a los 3 años, los centros pediátricos serían también los que podrían realizar este proceso evaluativo. Ok, o sea que actualmente en Puerto Rico sí hay ayudas para estas personas que en verdad no tienen recursos para pagar algún especialista y quería meterme por ahí. ¿Un pediatra puede diagnosticar a un niño con autismo? Un médico con los credenciales y, ¿verdad? Número uno, que esté licenciado en Puerto Ok, Rico, que tenga el conocimiento acerca de los trastornos del neurodesarrollo, ok, puede realizar una evaluación y dar un diagnóstico de autismo. Particularmente en Puerto Rico, eh, se trabaja a través de neurólogos, hay psiquiatras, también hay pediatras del neurodesarrollo y también hay psicólogos que realizan este tipo de evaluación. ok. Lo ideal es que puedan recopilar información no solamente de un día, 15 minutos, 20 minutos, sino que puedan Claro. recopilar información significativa desde su infancia temprana hasta la actualidad y no solamente del escenario estructurado de una oficina, sino también qué pasa allá afuera, qué pasa en el parque, en la escuelita, con sus pares, sus primos, su familia, vamos. Y que así entonces se pueda llegar a un diagnóstico. Usualmente los ven más de una vez Claro, también para poder asegurarse, porque un día a lo mejor tú te puedes sentir mal y no ejecutar de la misma manera que otro claro. día. Así que el tener esta información de los especialistas que ya le estén atendiendo, patólogo del habla, terapeuta ocupacional, de la maestra que ya lo conoce, de su familia y lo que este equipo observa en la oficina, pues definitivamente va a beneficiar el proceso evaluativo para entonces hacer un diagnóstico diferencial. Algunas de las herramientas que existen para evaluarlo, hay unos cernimientos como lo sería el MCHAT, que es bastante utilizado y ¿verdad? Utilizan otra información recopilada de otros medios para complementar este tipo de herramienta. Pero el que usualmente utilizan es la A2 o A2 por sus siglas, que es una prueba estandarizada que requiere que el profesional esté adiestrado en la administración de esa prueba Ok, para poder administrarla también. Así que eso es lo que usualmente se hace en Puerto Rico. Tengo que mencionar que el Departamento de Educación y el Departamento de Salud tienen ciertos protocolos y ciertas guías que están accesibles para descargarlas. Por ejemplo, en el protocolo no menciona que hay que hacerle una evaluación audiológica antes de realizar una evaluación de claro, autismo, pero yo lo que digo es no va a doler ni va a afectar claro. el que obtengamos esta información mientras espera su cita. Definitivo. Por ejemplo, Sí, yo lo primero que hice fue ir a la pediatra y ella, para ir descartando mi preocupación, me mandó a hacer un examen de audiología y de visual. Y me dijo, vamos a hacerle todo y te voy a mandar a una terapista de habla para que ella también dé un diagnóstico. Pero fue basada en mi preocupación, porque ella lo que veía, obviamente ellos ven media hora o 10 minutos, ¿verdad? Al niño y ella me decía, me recuerdo que me decía, no, quédate tranquila, ella no tiene ningún síntoma. Y yo, hay algo en mí que me dice que está pasando algo. Y ella, cuando yo le dije eso, vio mi preocupación y tomó acción. So que yo invito también a los padres que si sienten esa corazonada, ¿verdad? Valga la redundancia, en su corazón, tomen acción, no se queden. Em, Voy a dar un ejemplo. Mi esposo siempre me dijo al principio, obviamente ya él confía en mi palabra, que eso era el desarrollo. Quédate tranquila, que eso es parte del desarrollo. Quédate tranquila, eso es parte del desarrollo. Y gracias a no quedarme tranquila y a sentir lo que yo presentía, tomé acción. Y claro. gracias a eso pude intervenir temprano. Y ahí viene mi pregunta. ¿Qué tan importante es la intervención temprana en los niños? Súper importante, súper importante.
No es lo mismo comenzar a trabajar con un estudiante, un niño, un infante a los 24 meses, a los 2 añitos, que empezar a trabajar con un niño de 7 u 8 años, que ya han tenido ciertas experiencias, que ya van compensando o van aprendiendo incorrectamente ciertas cosas, que ya la familia, por el desconocimiento, han quizás aprendido unas señas caseras o han aprendido a hacer cosas de cierta manera que luego en la escuela no le aceptan o no le permiten porque pone en riesgo la seguridad del niño o de otros, entre otras cosas. Así que mientras más temprano, mucho mejor, porque así no tenemos que trabajar con desaprender para volver a aprender cosas de cierta manera, sino que vamos estimulando, modelando, guiando, adiestrando desde temprana edad ciertas cosas que le van a ir ayudando a que todo lo demás se vaya dando de una forma más natural y de forma adecuada. Así que sí, la intervención temprana es medular, es importante. Por eso es que yo digo, y puede sonar un poco fuerte para algunas familias, que no es preocuparse, es ocuparse. Claro. Pero es que definitivamente, si nos quedamos en ese ciclo de la tristeza y de la preocupación y de nosotros mismos le ponemos una barrera gigantesca para que el niño o niña pueda recibir los servicios que necesitaba. Así que mientras más rápido nosotros podamos, yo diría, mire, después que usted escuche del diagnóstico o tenga una corazonada, escriba, escriba sus preocupaciones, escriba qué usted sabe del diagnóstico hasta el momento, qué no sabe, qué le preocupa. Y luego nos sentamos a mirarlo y lo podemos conversar, ya sea con su especialista de la salud mental, los profesionales, consejería, Claro. psicólogos, consultores, etcétera. Hay organizaciones como APNI también que apoyan a la familia. Así que escriba todo. Una vez vaya aclarando sus dudas, sus preocupaciones y vaya encontrando esas respuestas, hay que irse moviendo, porque no todo va a surgir de un día para otro. Hay listas de espera, hay muchos lugares que son excelentes, pero la cita está para el año que viene. Entonces, le estoy cortando las oportunidades a que mi hijo o hija reciba un servicio en lo que yo voy procesando. No, no, vamos en el camino, pero vamos actuando también en el camino. Y dijiste algo bien importante de los padres, desde tu experiencia, ¿cómo la sociedad o las escuelas o las mismas familias acompañan a esos padres o a esos cuidadores em, para, para fortalecerlos, para que tengan fuerza? Porque no es fácil. Yo diría que es bien cuesta arriba. Yo te puedo decir que 7 días a la semana, 5 voy a terapias con mi hija y puedo ver abuelos, madres, sentadas esperando a sus nietos, a sus hijos, y muchas están desinformadas, muchas tienen información, pero sé que están cansadas, sé que obviamente estamos, porque yo me tengo que involucrar, estamos cansadas, muchas veces drenadas, muchas veces volvemos al ciclo de por qué a mí, porque esto me pasó a mí, y a pesar de que yo por lo menos voy a terapia, a veces otra vez vuelvo al ciclo, pero es el cansancio. Luego recuerdo los resultados que he visto en mi hija, también veo otros nenes que están peores que ella y le digo, bueno, Dios, a veces me quejo, pero de verdad que tú me mandas esto para poder aprender y como que me doy fortaleza. Pero desde tu experiencia, ¿cómo podemos eh, la sociedad, las personas, acompañar a estos cuidadores y a estas familias, ¿verdad? Que tanto lo necesitan, Sí. porque definitivamente si no nos agarramos de Dios, y si no tenemos ese apoyo que nos digan, mira, ¿sabes qué? Descansa hoy, yo me quedo. O mira, entre todos hicimos una vaca, como digan, una Sí, una recolecta recolecta. para poder ayudarte y pagarte a alguien para que puedas dormir, porque sé de muchas madres que no lo pueden hacer. Entonces, desde tu experiencia, cuéntanos un poco. Es, es lamentable. Tengo que decir que
en Puerto Rico no hay suficiente apoyo para las familias. Y no te corrijo, mencionas abuelos, mencionas madres y tienes toda la razón. Lamentablemente la mayoría de la población autista o con autismo es cuidado o atendido por madres, familias uniparentales, porque la tasa de divorcio en la población con diversidad funcional es enorme, es grandísimo, es altísimo. Así que vemos muchas madres solas atendiendo a sus hijos con diversidad funcional. Vemos abuelos que están cuidando, atendiendo, llevando a las terapias o a la escuela mientras esa mamá puede trabajar. Sí hay papás también involucrados, porque no digo que no, pero lamentablemente son los menos. Entonces, no tenemos apoyo suficiente para estas personas. APNI tiene un programa que se llama Respiro para apoyar, especialmente si hay un cuidador que tiene a alguien hospitalizado o necesita apoyo por unas horas, tienen ese programa. También sé que hay iniciativas a través de organizaciones, a través de otros padres y madres que han pasado en carne viva, que reconocen y saben que crean cierta comunidad y se ayudan y se apoyan. Wow. Pero realmente, de parte del gobierno, mire, aquí nuestros niños no reciben el seguro social. Se determinó a través del tribunal que los niños acá en Puerto Rico con autismo no son elegibles. Wow. También tenemos la dificultad de que la mayoría de las madres dejan de trabajar porque las botan del trabajo, porque no hay una ley que les proteja para poder ir a las citas médicas, a las reuniones de compu, a las reuniones con el terapista, a las terapias, a esto y a lo otro, porque sus hijos lo necesitan, ameritan, y si no, las tildan también de irresponsables si no van, pero entonces tienen que trabajar para poder pagar. Es un ciclo, pues dejan de trabajar porque no pueden. Entonces, si no, pues tenemos a estos abuelitos que también están cansados, que también tienen citas, que también están pasando por sus procesos y pues están ahí bregando con sus nietecitos como pueden. Algunos de estos niños pueden ser fuertes físicamente, ¿verdad? Y alar, tirar, y algunos abuelos se han tropezado, se han caído, y esto empeora la situación de la familia, porque ahora no solamente soy cuidadora de mis papás, sino también del niño. Así que es un panorama un poquito complejo aquí en Puerto Rico y necesitamos programas, número uno, que protejan a estas madres, a estos padres que trabajan. Número dos, que den cierto apoyo financiero, como lo hay en otros países, para que estas familias que cuidan de estos envejecientes y también de estos niños con diversidad funcional, pues reciban cierto apoyo económico para que puedan entonces continuar. Algunas buscan hacer manualidades desde sus casas, venderlos, hacer 1000 malabares para poder pagar ciertas cositas porque no pueden. Así que sí, yo pienso que debe existir una política pública un poco más que tome esto en consideración, que es la realidad de nuestra población ahora mismo, Claro. que está envejeciendo, que tenemos muchas madres solas, que tenemos un aumento significativo en niños con autismo, niñas con autismo que van a ser adultos o que ya lo son, y que no tenemos oportunidades de empleo, de vivienda, ni apoyo financiero para estas familias. Es muy lamentable. Lo es. Muy lamentable lo que estamos viviendo aquí en Puerto Rico. Y entonces hay muchas familias también que se van para Estados Unidos. Cuéntame un Sí. poco de eso. Algunas familias, bueno, lo vivimos todos, ¿verdad? Hemos tenido muchos familiares, compañeras de mi clase de patología del habla. En un momento dado, la mayoría estaba fuera de Puerto Rico. Tengo que decir que 10 años después, muchas han regresado. ¿Por qué? Porque hay que mirar muchas cosas. Número uno, la diversidad cultural, las leyes, los servicios, los protocolos, qué tipo de criterios ellos tienen para que cualifiques para ciertos servicios. Así que, por lo menos nosotras, en cuanto al trabajo de patología del habla, es diferente en Puerto Rico que lo que es en Estados Unidos. En las escuelas, un patólogo del habla puede correr todos los casos de la escuela y tiene ciertas obligaciones también administrativas de ir a los compus, de redactarlo, entre otras cosas. Así que hay unas diferencias bien marcadas. Aparte de esto, para las familias,
muchas veces se van, pero no conocen bien el estado, no conocen el costo de vida en el estado al que se están yendo. No conocen qué ayudas existen. Si aquí tienen ciertos servicios, ciertas ayudas, piensan que a lo mejor se va a pasar igual allá y no necesariamente. Muchas veces reciben el plan educativo individualizado, reciben las evaluaciones y no se las aceptan. Y los mandan a reevaluar y le quitan algunos servicios, les reducen frecuencia porque no cumple con los criterios que ellos tienen en ese distrito. Wow. O sea que hay de todo. Hay algunos estados que sí, que tienen escuelas, que aquí lamentablemente en Puerto Rico hay que mejorar ese aspecto. Pero pues no todos los estados tienen los mismos servicios, no todos los estados tienen las mismas ayudas y algunas familias han regresado. Y me imagino lo difícil también comenzar de nuevo. El irse, luego empezar de nuevo otra vez en Puerto Rico. Ay, es Y, complicado. y para estos niños que las transiciones son retantes, Súper. los cambios de cambios de escenario, estructuras. cambio de rutina, Uy, cambio de sí. clima, sensorialmente hablando, hasta de la ropa. Hay muchas variaciones que uno quizás no toma en cuenta cuando va a tomar una decisión como esta. El apoyo. Quizás aquí tenías una abuelita, una vecina que te apoyaba, entonces te mudas y ya no tienes ese apoyo. Así que hay que tomar en cuenta un poco, hay que tomar en cuenta muchas cosas, no mirar una sola cosa. Sería mi recomendación. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, lo que estoy diciendo es que es importante mirar todos estos detalles antes de tomar una decisión. Hay que tomar decisiones informadas. Definitivo. Definitivo, hay unas deficiencias bien fuertes aquí, pero bueno, nada. Lo que entiendo yo es que como padre uno toma decisiones a veces desesperadas por lograr que tu hijo esté mejor. Entonces, a veces no tomamos las mejores decisiones como padre. Esto puede poner incluso a sus hijos en peligro, Sí. porque aquí vienen las curas milagrosas y el peligro de las curas milagrosas. Cuando usted como madre, padre, abuelita, cuidador, está desesperado, está cansado, está agotado, está frustrado, está sin dormir, está buscando respuesta, está buscando escuela, le puedo entender, es muy válido ese sentimiento de desesperanza, pero está en una posición muy vulnerable, que entonces vienen los comercios a aprovecharse de esa vulnerabilidad de estas familias y les venden pastillas, les venden aguas milagrosas, les venden tratamientos que no tienen evidencia científica, les venden tantas cosas que ponen en peligro a estos niños, niñas, jóvenes, tratando cosas que a lo mejor no tienen ningún tipo de evidencia, no está regulado, no se sabe qué tiene esa pastilla adentro, no se sabe qué tiene ese líquido adentro y allá vamos y se lo damos. Hay que tener mucho cuidado. Los entiendo, les escucho y les valido, pero mis niños no son ratones de laboratorio. Hay que mirar, hay que tener cuidado, hay que dialogarlos con los pediatras, hay que tomar decisiones informadas. Nuevamente recalco esta información. No tomar decisiones por la desesperación. Y recordar que cada uno de nuestros hijos es bioindividual. No necesariamente lo que le cae bien a uno de ellos le va a caer bien a todos, ¿verdad? Entonces, cuidado con esa... Sí, la generalización. Pues como a mí me funcionó esto, pruébalo tú, tengan cuidado. Igual que los medicamentos, ¿verdad? Yo no voy a dar un medicamento que a mí me dieron porque tiene una dosis particular, es para algo en específico. Mi médico tiene que verificar si yo estoy tomando otros medicamentos, así sean naturales, que puedan tener cierto efecto adverso con esto que ya estoy tomando. Así que mucho cuidado por mejor intencionados que sean, con dar a veces recomendaciones, porque hay que tener cuidado. Nosotros no conocemos el historial médico, el historial entero de este niño, niña o familiar que definitivamente puede ponerle en peligro. Qué preocupante eso, ¿verdad? Lo es. Entonces, háblanos un poco de lo que tú haces. ¿Qué herramientas tú usas al momento de hacer una primera evaluación de patóloga de habla con esta experiencia de autismo, que no hay muchas en Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Evaluar un niño
o joven autista o con autismo no debe ser, como llaman en inglés, un one size fits all, igual para todos y todas. La realidad es que por más que nosotros tratemos e intentemos de administrar pruebas estandarizadas, ¿verdad? Para poder medir si está dentro del promedio, su vocabulario, por ejemplo, también tengo que recopilar datos de otras formas. Tengo que pedir autorización a la familia para ver si puedo grabar y a lo mejor puedes recordar parte de nuestro proceso. Claro. Y esto lo comparto, ¿verdad? Porque tengo la autorización de Sorelis en este proceso, pero, ¿verdad? Respetamos la privacidad de cada familia. Pero en el proceso pedir autorización para poder grabar, escuchar sus vocalizaciones espontáneas, sus sonidos, quizás un fragmento memorizado que tiene de alguna película. Y eso no me lo recopila la prueba estandarizada, pero sí mi grabación, que ya luego yo voy a ir incluyendo esa información en mi informe. Es importante conocer al niño o niña, escucharle. Que no se pudo sentar y completarme una prueba de primera en una mesa y una silla. No, pues nos tiramos al piso también. Está en el piso rodamos. Así fue mi primer proceso, ¿verdad? Así que tengo que conocerle, tengo que ver qué sí puede hacer, qué sonidos tiene, qué gestos realiza, cómo se comunica contigo, cómo tú sabes que tiene hambre. Cambia el llanto, tengo que anotarlo. Hace un sonido, apunta, te lleva hacia lo que quiere. Lo vamos anotando. Todos esos son mensajes no verbales. Así que vamos recopilando esta información, porque de alguna manera nosotros tenemos que hacer un plan para trabajar. Y no voy a hacer un plan con un listado solamente de lo que no puede hacer. Tengo que hacer un plan partiendo del escalón donde está y de ahí vamos subiendo uno a uno. No partiendo del último escalón, de lo que se espera para el primer grado, y de ahí entonces bajando a donde está el niño. No, todo lo contrario. Así que a veces estos procesos a través pues, del departamento, del sistema quizás más estructurado, médico o educativo, se les hace un poco difícil recopilar esta información porque tienen límites de 1 hora o porque tienen que administrar obligatoriamente esta prueba estandarizada o porque tienen que cumplir con un formato específico que es para los demás niños. Pero esta población es diferente. De hecho, tú puedes juntar 10 niños con autismo en un mismo sitio y ninguno es igual al otro. Así que el proceso debe ser bien individual con la familia, bien individual con cada participante. Y que las familias jueguen un papel muy importante en este proceso. Correcto. Sobre todo, yo diría que la frecuencia, el ser disciplinado, el llegar a tiempo, el estar ahí las veces que te toca estar, el no faltar nunca. Porque yo siempre he dicho que si mi hija falta una terapia, es como si yo le quitara una oportunidad a ella de ser independiente. Eso es lo que siempre me pongo en mi cabeza. Y esto porque tienes un compromiso. Exactamente. Y porque una vez se establece un plan de tratamiento, así como pasa con una receta médica, uno trata de seguir ¿verdad? Esos pasos para lograr al objetivo y a la meta. Cuando se interrumpe, y esto lo veo de muchos especialistas que lo comentan también, mencionan que hay familias con pobre compromiso, una incidencia de ausentismo bien alta. Eso hace que no haya consistencia, que lo que yo le expliqué hoy, ya en 2 semanas ya se lo olvidó. Así que tenemos que volver a empezar a que ese niño o niña se ajuste, realice esta transición nuevamente, repase y retome donde nos quedamos. Así que la consistencia es medular. Y puedo decirlo, no solamente lo dice la literatura, sino que también tengo que decirlo por la experiencia que hemos tenido. El éxito que hemos tenido mayor es con las familias que están totalmente involucradas. Número 1. Número 2, que siguen las recomendaciones. Número 3, que no faltan, que están ahí. Claro, hay emergencias y situaciones médicas, por supuesto, claro. Incluso hasta los field days, yo los excuso porque eso son experiencias que los niños tienen que pasar. Una excursión, claro que sí, me lo avisas con tiempo y hago ajustes en mi horario, que vaya a su excursión. Eso es importante, son experiencias que todos los niños van a pasar, porque ella no. A mí me pasó algo bien lindo. En el colegio me llaman que ella va a participar
en un evento de teatro y que ella se tiene que quedar hasta las 3, hasta las 2:30. Y ella tenía terapia. Y yo estaba tan emocionada, yo no le puedo quitar esto a mi hija porque es primera vez que la eligen para el teatro y va a ser una obra. Y hablé con la terapeuta y le dije, lo siento, pero yo quiero ver a mi hija en el teatro. Y ellas Claro, felices también, porque esto es un logro. Yo siempre he dicho que todo es un logro. Y nosotros celebramos todos los logros de mi hija. Todo. correcto. Nos hable, nos diga, o sea, cada paso, baile, imite, o sea, todo se lo celebramos. ¿Sabes qué? Qué bueno que mencionas eso. Porque una frase que nos acompaña a nosotros en la oficina todo el tiempo es progreso, no perfección. Exacto. Y recientemente estaba hablando con una familia porque siempre trato de celebrar los nuevos logros. Me doy cuenta qué sonido nuevo tiene, me doy cuenta qué frase nueva me hizo hoy, qué me pudo señalar que antes no me señalaba, qué me pudo comunicar, así sea con señas, con gestos. Siempre tratamos de mencionarlo, ¿verdad? Oye, hoy me contó de esta excursión que tuvo, tal. Y una mamá me dijo esta misma semana, gracias, porque siento que cada vez que yo voy a celebrar un pequeño logro en otros escenarios, me envían una avalancha de lo que no han logrado. Si ella le celebra, ya se puede quedar sentado durante una clase, qué bueno. Sí, pero no, le faltan 6 que no está sentado. Mira, ya pudo contestar preguntas de Sino. Sí, pero no me contesta en dónde estuvo en el fin de semana, no me narra los eventos. Entonces, cada vez que vamos un pasito de celebración y de reconocimiento, estos padres reciben una avalancha como si ellos no supieran todas las necesidades que tienen sus hijos. Claro que lo reconocen y lo saben, pero vamos un paso a la vez. Así que no podemos correr si no hemos gateado todavía. Y ahí viene mi otra pregunta. ¿Consideras que los colegios y las escuelas en Puerto Rico están preparadas para estos niños? Tengo que decir que no tenemos escuelas suficientes para atender el número de estudiantes que tenemos con el diagnóstico. No tenemos programas después de la escuela como actividades extracurriculares para esta población no son suficientes. No tenemos actividades para después de los 21 años. No tenemos suficientes programas adaptados o inclusivos para esta población. Así que sí, necesitamos más adiestramientos para las familias, pero también para los educadores, para los mismos terapeutas y especialistas, para los mismos médicos. Vamos, cuando ustedes tienen que ir a sala de emergencia, estos emergenciólogos tienen conocimiento de cómo manejar un niño con autismo que está en este lugar, con estas luces brillantes, con toda esta experiencia que sensorialmente es súper desreguladora. Pues no necesariamente, a menos que hayan rotado, ¿verdad? Por un lugar donde haya habido familias, donde hay niños con autismo o que tengan ellos mismos algún familiar o algún vecinito. Así que hace falta más programas inclusivos, currículos adaptados a esta población y que necesitamos que no solamente sea en el área metropolitana, sino también sea alrededor de la isla. Claro. Y más flexible. Las escuelas deberían flexibilizarse. Si un niño no se quiere sentar, búsquele una pelota para que se siente en la pelota y brinque. ¿A quién le incomoda eso? Yo creo que ya esa estructura educativa, que hay que estar todos sentados viendo a la maestra, ya debería de cambiar. Más bien, estos niños aprenden visualmente que no necesitan ni escuchar a veces a la maestra. Con lo que haya puesto en la pizarra, ya ellos saben lo que hay ahí. Muchas veces. Muchas veces. Hay una buenísima memoria. Hay una buenísima memoria. Auditiva y visual. Sí, por eso yo creo que el diagnóstico, un buen diagnóstico puede salvar vida a cualquier niño y le puede dar la oportunidad de estar en un colegio regular. Claro, eso hay que evaluarlo, hay que mirar, definitivamente hacer unas evaluaciones adecuadas para conocer qué tipo de ubicación le beneficiaría a este estudiante según sus habilidades, destrezas, cognitivamente, saber cómo está, dónde está, cómo aprende, qué tipo de currículo le beneficiaría, cuántos niños por salón. Tratar de que este estudiante no esté en una ubicación, que es lo que indica la ley, que no esté en una ubicación tan restrictiva. La ley lo dice,
que su derecho es que reciba una educación pública, gratuita y adecuada, que tenga una ubicación lo menos restrictiva posible. Porque si un niño tiene autismo nivel 1, requiere mínimo apoyo para ciertas cosas, porque está en un salón donde hay 4 y 5 niños con autismo nivel 3, mínimamente hablantes, pues ciertamente esa ubicación no es la adecuada para este otro estudiante. Así que eso hay que mirarlo. Pero ¿qué pasa? No tenemos escuelas. Cada vez cierran más escuelas. Cada vez nuestros maestros del sistema público están más cargados. Tenemos una maestra con unas asistentes y 9 niños con autismo nivel 3 que básicamente lo que hacen es cambiándole de ropa, de pañales, tratando de recoger el salón, lo que se cayó, lo que tumbaron, lo que rompieron, entre otras cosas, pero no han podido empezar a enseñar porque no tienen los recursos ni el apoyo en el momento accesible. Nuestro currículo, nuestro sistema, la burocracia y la papelería y la documentación que estos maestros tienen que estar llenando todos los días. Es una cosa increíble. Mira, hay maestros que han comenzado una iniciativa los miércoles de negro porque están de luto, mencionan, porque no han podido, o sea, emocionalmente y mentalmente no se sienten bien los maestros en Puerto Rico. Están hablando de la carga mental, de la quemazón o burnout que tienen ahora mismo. Las familias pasan por esto, los especialistas pueden pasar por esto, pero nuestros maestros también. Claro. Así que allá arriba administrativamente todo se ve bello en el papel, pero en la sala de clase, óyeme, hay que ir a visitarles y hay que mirar su realidad y que tengan el apoyo, que el dinero llegue a los materiales y lo que necesitan estos maestros, no que se quede en la burocracia del sistema. ¿Y qué debería cambiar a nivel político? El Departamento de Educación no debe estar politizado, no debe estar atado a lo que pase en el cambio de gobierno, porque proyectos buenos que a lo mejor empezaron a correr se quedan a mitad si hay un cambio de gobierno o se eliminan o se quitan. Entonces llega, ya que los maestros tenían todo estructurado, organizado aquí y allá, llega un nuevo gobierno, unas nuevas especificaciones. Básicamente es bota lo que ya tenía y vamos a empezar con esto nuevo, unas carpetas nuevas, unas cosas nuevas. Óyeme, se quema cualquiera, se agota cualquiera, se pierde en el sistema y en las lagunas nuestros niños. Claro, que son los únicos que se están perjudicando. Correcto, que no hay dinero, que hay mala administración, que hay 1000 cosas que se pueden señalar. ¿Y por dónde parte la soga? Por lo más finito. Nuestros niños que no tienen la forma o los recursos para poder defenderse y decir, y ir más arriba y exigir los servicios que necesitan. ¿Y no crees tú que las universidades ya de Puerto Rico deben incluir en sus currículos, sobre todo de educación, cómo trabajar con estos niños? Sí, hay cursos ya y de hecho desde que yo estudié educación era ya obligado tomar algunos cursos. Ahora, tengo que decir que debemos extenderlo más allá, no solamente a el maestro, no solamente al terapeuta, hay que llegar más allá, a otras áreas, incluso hasta los servidores públicos, porque no van a recibirlos en las oficinas, en el sesco, van a recibirles en diferentes escenarios y no están listos para atenderles, no están listos para modificar, vamos, a veces no están listos para atendernos a nosotros. Imagínese usted a una persona que no lee, imagínese usted a una persona que es sorda. Yo el otro día estaba dando una clase y una maestra me dijo, ¿sabe qué, profesora? Yo me llevé al grupo de mis estudiantes, que todos son sordos, al sesco, a sacar su licencia de aprendizaje, a verificar los procesos, y las personas allí estaban espantadísimas. Esa maestra se los lleva incluso a sacar su tarjeta electoral. Wow. Y hace todo el proceso con sus estudiantes. Bueno, yo me quité el sombrero porque hay maestras entregadísimas aquí. Entregadísimas. Necesitamos más. Y necesitamos más, pero hay que apoyarlas. Pero porque necesitamos una sociedad también abierta y consciente de que esto es una epidemia. Realmente todos debemos estar en una mentalidad de empatía. Hay que ser amable, hay que ser inclusivos. No hay que saber ponerse aquí el rótulo, tengo autismo o soy autista, o una tablilla o un letrero
poniendo tu diagnóstico médico para que una persona sea amable o tenga empatía o sea flexible, que si vemos un niño llorando y gritando en una tienda, no empezar a señalarle a la mamá, ay, pero imagínate, este niño tan malcriado, pero ¿qué sabe usted? No, no podemos vivir así, Pues señalando y mira, juzgando. a veces juzgan tanto, ¿para qué lo trae al mall si tiene autismo? Mira, porque tiene que salir y tiene que Claro, ver gente, eso es parte de su crecimiento y de su proceso. es un ser humano. Es un ser humano. Punto y se acabó. Y tiene la misma oportunidad. Y al revés, mientras más exposición desde temprana edad, mejor. Porque poco a poco va conociendo, va entendiendo. Muchas veces esos llantos, esos gritos son de regulación sensorial. Son porque no entienden qué está pasando. Son porque es un cambio de rutina, es un lugar nuevo, entre otras cosas. Así que les mostramos videos antes de, les mostramos, le presentamos qué sonidos pueden tener, los visuales, historias sociales, de lo que va a experimentar. Si va para el museo, cuál es el código de conducta o las cosas que usualmente hacen las personas en un museo. Y te digo que el Museo de Puerto Rico, que me encantó mucho, tienen claves visuales también, que eso debería existir en todos los moles, en todos lados ¿verdad? Que haya mucha gente, deben existir los módulos visuales para que los mismos niños, si no puedes correr con una X sin correr. Mi hija, cuando llegó al museo, lo primero que le vi fue las claves visuales. Ella entendió que no podía correr, que no podía tocar. Intentó varias veces, pero ella ya sabía que no se podía. Pero es como todo niño, que Claro, algo interesante o algo que le llama la atención, lo quiere tocar. So, que eso de las claves visuales nos ayudaría tanto como padres y como sociedad también, para que un niño se pueda portar mejor, para que pueda, ¿verdad? entender mejor. Entender, llevar una vida más funcional, o sea, que el padre tampoco sufra tanto que le tenga que anticipar y estar diciendo no corra, no se puede correr en los moles, porque muchas veces pues el desconocimiento hace que otras personas también señalen y Claro. también critiquen y juzguen. Claro. Y piénsalo de esta manera. ¿Acaso las rampas, ¿verdad? Facilitan y ayudan el acceso a personas que tienen retos en la movilidad y están en silla de ruedas y andadores? ¿Pero acaso no le ayuda también a las mamás que tienen bebés en coche? Claro. ¿Acaso no le ayuda a otras personas cuando tienen un yeso y tienen el scooter, ¿verdad? Pues claro que sí. De la misma manera, los visuales ayudan no solamente a la población autista, sino también a nuestros turistas que no saben el idioma. Claro. También ayuda a las personas que no son lectoras. En Puerto Rico tenemos personas que no leen ni escriben, pero pueden entender esa imagen. Así que sí, en España esto existe. Y tienen un programa, un website que se llama Arasac, que tiene ya gratuito para descargar en catalán, en español, en francés, en todos los idiomas habidos y por haber, claves visuales, pictogramas, rutinas visuales, y los maestros y los especialistas van creando materiales y los suben ahí, accesibles y gratuitos. Wow. Y tienen alianzas con municipios donde entonces rotulan las oficinas gubernamentales, hospitales y otros lugares, los parques, visuales grandísimos de qué hacer en el parque, cuál es el propósito de la chorrera, de lo otro. Así que sí, el tener estas claves visuales definitivamente apoyan muchísimo a esta comunidad. Sí, yo creo que como sociedad puertorriqueña y a nivel mundial todavía prevalece la falta de información sobre el autismo y ese enigma que existe. Yo creo que mucha gente es por desinformación, que no conoce exactamente qué es el autismo y por todo lo que pasamos los padres, ¿verdad? Con estos niños, que como lo dije al principio, si se hace con amor, si todos pusiéramos un poquito del amor, un granito del amor, esta sociedad fuera Mucho mejor. mucho mejor. Definitivamente. Mucho mejor. Y piénsalo, no les juzgo en las películas, en los documentales. A veces lo que se ve es una parte del autismo. O es un genio y es un doctor increíble y tal, o por el contrario, es no hablante, realiza conductas agresivas y otras cosas, cuando eso no siempre es así. Siempre es así. Entonces, estos estigmas siguen a esta población. Y ni hablar de las niñas autistas o con autismo y que van a ser mujeres adultas.
no se habla suficiente de esto, pasan por debajo del radar o por el contrario, piensan que solamente las niñas con autismo son las que están bien comprometidas, que no hablan, que esto, que lo otro. Eso es totalmente falso. Así que hay que quitarnos primero esas imágenes que tenemos y hay que conocer a la persona y ya está. Así que sí, estoy de acuerdo. Más amor, más empatía, más inclusión y llevarlo a los foros pertinentes para que se creen programas para que la comunidad se incluya, se integre, y no es solamente un día, el día de las caminatas y ponernos todos la camisa del autismo, es todo el año, todo el año. Todo el año con tu vecino, todo el año en el supermercado, todo el año en el centro comercial. Así que sí, nos toca a todos, no es al papá, a la mamá, al abuelito y a los terapeutas o a la maestra, es a la comunidad entera. Y recordar que son seres humanos. Así es. Que tienen los mismos derechos que tenemos todos. Así es. Entonces, Limari, cuéntame a dónde te podemos encontrar, qué vas a hacer, dónde son tus charlas. Pues mi oficina se llama PR Therapy Corner, está actualmente ubicado en San Juan. Nuestra página de Instagram es @PR Therapy Corner. También me consiguen en una página que creé para orientar a la comunidad que se llama en Instagram @terapia del habla, _, orientando. Y en Facebook se llama Terapia del Habla, orientando. Ahí, pues desde hace muchos añitos ya comparto información gratuita, artículos, recursos, contactos de especialistas, fondos, programas, todo lo que yo pueda aportar para que no solamente personas que acuden a mi oficina, sino también la comunidad tenga acceso a esta información. Así que nada, hay charlas, talleres, bueno, estoy en todas partes, tengo donde me invitan, allá voy. Trabajo de forma voluntaria en la organización que apoya a los terapeutas, patólogos y audiólogos en Puerto Rico, que se llama OPLA, apoyando, ¿verdad?, a otros especialistas y estudiantes clínicos. Y también entonces de forma privada me han contratado en diferentes colegios, escuelas, otros centros de terapia, también mis colegas, y pues diferentes lugares, organizaciones para simposios y convenciones y otros eventos. Así que estoy a su disposición. Cualquier duda o pregunta, saben que estoy siempre a sus órdenes. Mi correo electrónico es @prtherapycorner.com. Gracias, Limari. Estamos muy honrados de esta invitada el día de hoy, que está haciendo una gran labor en Puerto Rico a todos esos niños espectaculares que tanto lo necesitan. Recuerden suscribirse al canal de YouTube en Manifest Studio, a seguirme en Instagram en _manifest.studio_ y no se pueden perder toda esta información que va a estar valiosa. Recuérdense ser empáticos, amorosos y sobre todo paciencia con los niños y los adultos de incapacidades también y con autismo. Así que gracias por escuchar este podcast. Seguimos en la próxima.